Ok, qué bueno que aquí sí se ve el título entero, ya no se ve todo, ¿verdad? Pero el título es Viviendo o consecuencias de vivir para el placer o viviendo para el placer de la carne. Todos que hemos leído la Biblia, todos sabemos de que la Biblia enseña algo acerca del ser humano y le llama deseos de la carne o deseos carnales. De hecho, aún la gente que ha oído esta palabra, esta declaración, los deseos carnales, no necesariamente sabe que se encuentran en la Biblia. Pero nosotros que hemos leído la Biblia sabemos que la Biblia habla de los deseos de la carne. Y en Gálatas 5, del 16 al 25, toda esa porción habla, Dios nos enseña acerca de que existen esos deseos de la carne o deseos carnales en el ser humano. Entonces, si tú eres ser humano, con toda seguridad sabes de lo que estamos hablando, de deseos de la carne. Y la Biblia, en uno de esos versículos de la porción que está ahí en la pantalla, enseña o nos dice de que los deseos de la carne siempre se oponen al impulso o al deseo del Espíritu Santo de Dios. Siempre es una lucha. Y si lo ven ahí, si están en Gálatas 5, el versículo 17. Hermano, Gálatas 5, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, dice, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, es una lucha entre esos deseos, esa inclinación de la carne que tiene el ser humano y el impulso del Espíritu Santo. Ahora, la persona, el ser humano que no se ha arrepentido, no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Solamente el ser humano que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Dios verdadero, ese ser humano, esté en cualquier parte del planeta Tierra, ese ser humano recibe el Espíritu Santo de Dios. Pero la persona que no se ha arrepentido no tiene el Espíritu Santo de Dios. Puede ser religioso, puede ser sincero, puede ser devoto a una religión, puede estar casi todos los domingos o cada día que se abre en una religión, pero no es regenerado, no tiene el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la enseñanza. Entonces, esta lucha entre el Espíritu y la carne no sucede en gente que no es cristiana. En los no creyentes no puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lucha del Espíritu y los deseos de la carne. La única lucha que tiene la persona no regenerada es la lucha de su conciencia. Porque cada ser humano, Dios puso la ley moral, su ley moral. Entonces esa es la única lucha, no contra el Espíritu de Dios, porque no lo posee. Pero como Dios le dio conciencia, ese ser humano entonces sabe que algo que está mal y sabe también lo que es bueno. Entonces cuando escoge hacer lo malo, su conciencia lo condena, lo reprueba. Pero el ser humano sin Dios, que continúa desobedeciendo o ignorando su conciencia, esa conciencia se cauteriza, se quema, se hace un callo. Entonces al principio del ser humano que comete pecado, sea lo que sea, sí le redarguye su conciencia, pero si ignora esa condenación de su conciencia, entonces poco a poco la conciencia se va cauterizando y eventualmente esa persona ya hace lo que al principio su conciencia le condenó, pero lo hace tranquilamente. Ya no hay más conciencia que lo condene o lo repruebe. Pero entonces sí entendemos de que la lucha de la carne y del espíritu es exclusivamente para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En los versículos ahí en Gálatas 5, del 19 al 21, voy a leer, miren, porque Dios nos da una pequeña lista de algunos de los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vean, adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora es una pequeña lista porque existen más deseos de la carne en las escrituras, algunas otras pequeñas listas. Pero gracias a Dios que Dios también, como también nos dice a sus hijos, a los creyentes, cómo o qué hacer para lograr no satisfacer los deseos de la carne. Y entonces el versículo 16, si ustedes se dan cuenta, lo tengo ahí en la pantalla, hermanos, en la versión New King James, la versión nueva en inglés, porque pone en claro el orden. Dice, I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Es decir, anden en el espíritu y no van a satisfacer el deseo, la pasión de la carne. Entonces, gracias a Dios. Porque aun cuando el cristiano, por vivir en este cuerpo de carne en el quien habita el pecado en nuestros miembros, dice la Biblia, y tenemos esa inclinación de actuar en la carne, pero Dios ya nos dijo cómo no andar en la carne. Y no es tratar de no andar en la carne. Esa es la manera equivocada. Muchos cristianos lo hacen. Ponen su énfasis en no emborracharse, no adulterar, no fornicar, no esto, no el otro. Pero eso no enseña Dios. Dios dice, no, anden en el espíritu. Y no van a satisfacer los deseos de la carne. Ese es el orden que nunca falla. En el versículo 24, además, Gálatas 5:24, miren, dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho los que somos de Cristo? Han crucificado la carne, los deseos de la carne junto con sus pasiones o deseos y pasiones. Los que somos de Cristo, o sea, ya no deben más de tener el control los deseos de la carne. Sin embargo, hablando la realidad, es que en todo cristiano existe un potencial de rebeldía. Dios nos dio libre voluntad. El que tengamos el Espíritu Santo de Dios no necesariamente garantiza que tú siempre vas a obedecer a Dios y hacer lo que Dios te pide, porque eres un ser individual. Dios te dio mente, emoción y voluntad. Tú puedes decidir. Y el creyente en realidad existe potencial de rebeldía en contra de las instrucciones de Dios. Y el creyente puede escoger no andar en el espíritu y escoger responder o andar en la carne. Eso es algo que es posible. Y creo que todos van a estar de acuerdo con Dios acerca de esto. Porque por eso es que Dios nos da tantas instrucciones. ¿Por qué? Porque es posible que los cristianos escojan mal, tenga uno rebeldía y no querer que Dios controle mi vida ni que nadie me diga cómo vivir, ¿cierto? ¿No han escuchado esa frase, hermanos, en nuestra sociedad del día de hoy? Es mi vida, chiquitititos, hermanos, es mi vida. Y yo hago lo que quiera con mi cuerpo. ¿Han oído esa frase, hermano? Yo hago lo que sea porque en mi cuerpo, tú no eres Dios para juzgarme. Cuando dicen así, hermanos, solo Dios puede juzgarme, no se da cuenta la persona lo que está diciendo. O sea que prefieres que Dios te juzgue. Porque el juicio ya está, ¿cierto? Ya está en la Biblia, el juicio de todo ser humano, hermanos. Entonces, vean, ahora, ¿qué es la carne? La carne, los que vienen a la clase conociendo a Jesucristo los lunes, la definimos así, es cuando el cristiano, y ¿saben? Hagan esto, en lugar de decir cristiano, pon tu nombre. Es cuando Omar trata de resolver, es cuando Verónica trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos, aparte de Cristo Jesús. ¿Cuáles se podrían ser, decimos, los recursos a los que uno se refiere?
tu educación, tu inteligencia, tu moralidad, tu ética, tu profesionalismo, tu clase social. ¿Entiendes? Esos son los recursos. Tú, es inteligente, I'm smart, soy inteligente y voy a escoger hacer eso. Pero cuando lo haces aparte de Cristo Jesús, estás respondiendo en la carne. En otras palabras, es cuando el creyente pone el énfasis en su ego, en su self. Y han oído últimamente que dice, you have to love yourself before you can love everyone. Tú tienes que amarte a ti mismo antes de poder amar a los demás. Bueno, ese consejo no puede venir más que de Satanás, porque es en contra de lo que la Biblia enseña. No necesita nadie decirte que te ames primero, porque ese es el pecado más grande del ser humano, que se ama primero y por eso responde en la carne, porque siempre busca su self primero, satisfacer su ego. Y entonces, en otras palabras, cuando el creyente pone énfasis en su ego, actuará en la carne. Cuando el creyente piensa más en los demás, es decir, hacia afuera, es menos probable que actúe en la carne. La carne ama el ego, el yo. El amor incondicional de Dios se expresa hacia los demás cuando andamos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando esto sucede, el creyente, cuando el cristiano desobedece, no sigue el consejo de Dios, está poniendo su ego, mi ego, myself, sobre la voluntad y el deseo de Dios en su vida. Y eso, hermanos y hermanas, es egocentrismo. Pensar solamente en yo querer satisfacer mis deseos, los placeres de la carne. Sin embargo, siempre que el creyente escoge satisfacer los deseos de la carne o vivir para el placer de los deseos de la carne, hay consecuencias. De una u otra manera siempre habrá consecuencias cuando se escoge vivir para el placer de la carne. Además, no es la voluntad de Dios de que nosotros, los que profesamos ser hijos de Dios, vivamos satisfaciendo los deseos de la carne. Mire lo que es el deseo de Dios. Y el día de hoy, que es domingo de mayordomía cristiana, por eso se dio el informe de lo que ustedes, hermanos y hermanas, han provisto, han dado generosamente, de corazón sincero, para la obra del Señor, para las misiones. Vamos a animarnos más, pues, más bien que la palabra de Dios nos anime, nos advierta, nos redarguya, nos reprenda, porque eso es lo que hace la Biblia. La palabra de Dios anima, pero también te reprende, también te corrige, te instruye. El libro de Proverbios es un libro de dichos. De hecho, proverbio quiere decir saying o dichos, nada más. Como ustedes saben los dichos mexicanos, ¿verdad? ¿Alguien sabe un dicho mexicano? Creo que todos sabemos, ¿verdad? Me han dicho que han dicho, me han dicho que he dicho, un dicho. Ok, sea lo que sea, hermano. Entonces, pero Proverbios habla en términos general. Siempre hay excepciones, pero de una manera general, es decir, esto es lo que sucede. Si tú haces esto, esto es lo que te va a pasar. De una manera general, sabiendo que siempre habrá algunas excepciones, no es una regla absoluta de lo que sucede, pero son dichos muy bien dichos, inteligentes. Y lo escribió un hombre, hermanos, es creído, lo escribieron algunas personas, pero el autor principal es Salomón. Que Salomón fue el hombre más sabio que ha habido en el planeta Tierra. No ha habido otro hombre tan sabio, con tanto conocimiento, hermanos, como el rey Salomón, porque fue su conocimiento y su sabiduría de parte de Dios. Sabiduría, no necesariamente inteligencia, que adquirió mucho conocimiento, pero sabiduría, la implementación correcta de ese conocimiento. Y miren lo que el libro de Proverbios dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Ahora, no está hablando de un ojo, ¿verdad? Que mi ojo va a ser bendito, porque mi ojo no da pan al indigente. Es figura literaria. Es una manera, es una figura de, ¿cómo se dice?
Se me olvidó. Es una manera, una analogía nada más. Miren la versión en inglés. Dice, he who is generous will be blessed. Entonces, al hablar nada más del ojo se refiere a la persona, pero es hebraísmo, manera de hablar refiriéndose a la persona. He who is generous will be blessed, for he gives some of his food to the poor. Porque él da algo de su comida al pobre. Entonces, vean, ese es el deseo de Dios. ¿Y quién puede ser más generoso en este universo, en este planeta, hermanos, sino los seres humanos que hemos sido regenerados con el Espíritu Santo de Dios, el autor de las Escrituras, que somos nosotros los cristianos? El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan. Entonces, vean, todo lo contrario al egocentrismo. Dios espera que sus hijos y nosotros confiamos en Dios. El Dios es el que nos provee de todo. Todo nuestro sustento proviene de Él. Pero Dios espera que seamos generosos, misericordiosos. ¿Hacia quién? Hacia el pobre, hacia el necesitado. El pobre es la persona que tiene menos recursos o que a veces no tiene nada de recursos. Ahorita que mi hermana Karina habló, hermanos, de Feed My Starving Children, que Dios bendiga esa organización. Se ahorran miles y miles y miles y cientos de miles de dólares al año. ¿Saben por qué? Porque no pagan a empleados. Todo es por voluntarios. Todo. Y el ir a una organización así es realmente algo digno de hacer, hermanos. Entonces vean, si el pobre es la persona que tiene menos recursos, y la realidad de la vida es esta. Aquí, ahorita en este edificio, no existe ninguna persona pobre, de acuerdo a la definición de pobreza en el mundo. Hay una organización mundial que define la pobreza, y me atrevo a decir que de todos los que están aquí, no existe una persona pobre. Somos muy ricos comparados con la gente que vive bajo el nivel, hermanos, en el nivel de la pobreza. Todos somos ricos. La persona que necesita de ayuda para seguir adelante. Notemos que el que teme a Dios muestra su generosidad como dando, ¿cierto? Será bendito porque dio de su pan al indigente, al que lo necesita. Esa es la muestra de nuestra generosidad. No nada más es un sentimiento sin acción. Es realmente, lo mostramos dando, hermanos. Despojándonos de algo de nosotros para suplir una necesidad. Despojándonos, dice, porque dio de su pan al que lo necesita, al indigente. Y es bueno orar por los pobres, amén, hermanos. Pero es mejor orar y dar que nada más quedándonos orar. El país en el que vivimos, hermanos, existen grandísimas oportunidades para poder dar aquí en Estados Unidos. Entonces, la mejor manera aquí, de acuerdo a la sociedad en lo que vivimos, la mejor manera es dar financieramente. Pero hablando de Feed My Starving Children, estas personas que dieron, ¿qué cosa dieron, hermanos? Su tiempo y su trabajo. No necesariamente tiene que ser así, dar dinero, pero puede ser algo conveniente. No es malo, no es pecado que demos simplemente dinero. El punto es que algo que agrada a Dios es que sus hijos seamos generosos, seamos misericordiosos y acostumbremos a dar. No que sea algo esporádico, que suceda rara vez en la vida. El dar ha de ser en los hijos de Dios una práctica, algo normal, hermanos. Que seamos generosos, que nos despojemos o nos privemos de algo nuestro y lo demos para suplir una necesidad. Hay un hermano que se llama George Berber.
Él es el director o presidente de Operation Mobilization, es Operación Movilización. George Verwer, hermanos, es un apasionado desde que Dios lo llamó a las misiones mundiales. Y nuestra hermana Lupe ahorita estaba escuchando una serie de esos discos, de esos audios, pero él enfatiza mucho, hermanos, que los cristianos den de sus recursos. Y dice, vende, haz un garage sale, vende, saca varias cosas que no usas, véndelas y dalo a las misiones, porque su pasión, su corazón es que el evangelio llegue a aquellos hermanos a donde no ha llegado. Pero acuérdense que para predicar el evangelio es muy importante suplir su necesidad. Que si tienen hambre, hay que suplir la necesidad de comida. Y entonces que escuchen el evangelio. Proverbios 21:17, miren, hermanos y hermanas, la palabra del Señor dice: hombre necesitado será ¿quién? El que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Pongan atención a lo que la palabra del Señor está diciendo. Hombre necesitado va a ser el que ama los placeres, el que vive para los deseos, para satisfacer el deseo de la carne, y el que ama el vino, escuchen la palabra clave, y los ungüentos, no se va a enriquecer. Entonces, acuérdense que Proverbios habla en términos generales. Puede haber alguna excepción. Puede haber alguien que viva para los placeres y que tenga mucho dinero, es verdad, pero hablando generalmente, lo que vemos en la vida es que una posible consecuencia del que vive para satisfacer sus deseos carnales, es decir, el que vive para el deleite, es que sufrirá necesidad. Hombre necesitado será el que ame el deleite. En otras palabras, vivir para los deleites puede llevarte a pasar necesidad. Y me recuerda cuando yo era niño, los que han escuchado mi testimonio, mi padre era borracho y todo lo que ganaba en su trabajo, que no era mucho, a veces ganaba un poquito bien, pero todo lo que ganaba se lo gastaba en el alcohol para satisfacer los deseos de la carne. Ahora, yo sé, hermano, que alguien puede estar diciendo, pero pastor, es que el alcoholismo es una enfermedad. Yo sé, hermanos, y ustedes creo también ya saben que yo no creo eso. Yo creo la palabra de Dios. No existe tal cosa como alcoholismo como enfermedad. Es borrachera, y yo le llamo al pecado como lo que es borrachera, hermanos y hermanas. Entonces, mi papá era una de esas personas que todo lo que ganaba generalmente lo gastaba en borrachera para satisfacer los deseos de la carne. Ahora, notemos que la escritura en sí no está condenando el vino. ¿Qué cosa dice? El que ama el vino, no sé si puse aquí, no, que no, porque pensé que estaba en inglés. El que ama el vino, el amor al vino, al alcohol, hermano, eso es problema delante de Dios a través de toda la escritura. Esto es buscar el placer de los deseos de la carne, y esto trae consecuencias. Y aquí Dios dice que la persona no se enriquecerá. El hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y nosotros vivimos en pobreza todo el tiempo, generalmente, que vivimos con mi papá. Cuando nos separamos fue que empezamos a ver un poco de prosperidad. Pero ¿por qué no prosperábamos hablando material o financieramente? Porque mi papá era borracho y lo que ganaba lo gastaba para ese deseo de la carne. ¿Y cómo va a decir, pero pastor, el deseo de la carne a lo mejor él lo hacía por alguna otra razón, por su pasado, por miedo, por qué sé qué? Sí, eso es el deseo de la carne. ¿Escucharon cómo definimos de la carne? Cuando la persona trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades de acuerdo a sus propios recursos, aparte de Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que hace un borracho el día de hoy. Después el alcohol lo esclaviza,
Pero él es exactamente lo que hace. Trata de enfrentarse a sus problemas, a su pasado y todo, yendo al alcohol, usando sus propios recursos, aparte de Cristo Jesús. Gálatas 6, hermanos, desde el 6 hasta el versículo 10. Ahí está en la pantalla, no sé si alcanzan a verlo, pero pueden buscar en su Biblia. Gálatas capítulo 6 dice: no se engañen, no os engañéis, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, que dice Dios en su palabra, eso también segará. Eso también segará. El siguiente versículo. Porque el que siembra, ¿cómo dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana, dar, hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, vamos a cegar, a recoger la cosecha, hermanos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, una vez más, hagamos bien a todos, y mayormente a quien hacer bien, nosotros los cristianos, a los otros cristianos. Esa es nuestra prioridad, mayormente a la familia de Dios, hacer el bien. Y también a todos los demás, pero mayormente dice la Biblia, a la familia de Dios. Entonces, si el hombre siembra para satisfacer sus propios malos deseos, él estará sembrando semillas de maldad y con toda seguridad va a recoger una cosecha de muerte espiritual, de putrefacción, hablando en términos de experiencia, hermanos, en la vida del ser humano. Todo lo que el ser humano siembra, eso mismo cosechará. Si siembra uno para el Espíritu, pues el Espíritu va a cosechar eso, las cosas de Dios. Pero si siembra uno para la carne, de la carne vienen consecuencias serias. Nada más paremos y meditemos. Miren la humanidad cómo está. Miren cuánta necesidad. Y la ironía de la vida es de que aún gente que tiene dinero, su vida es un desastre. Su vida es miserable con todo el dinero que tiene. Como les digo, el punto principal de esta enseñanza no necesariamente es si tú das rienda abuela a la hilacha, satisface los deseos de la carne, te vas a hacer pobrecito. No, independientemente de eso, como hijos de Dios, Dios espera que nosotros no hagamos eso. Dios espera que seamos benevolentes, que demos de lo de nosotros, porque lo recibimos de Dios. Nos quedemos pobres o no, ese no es el punto principal, pero es dar a la persona que lo necesita, hermanos y hermanas. Y miren el mundo cómo está. Miren el mundo, hermanos. Más del 50% de la gente que se casa se va a divorciar. No es una probabilidad, escuchen, es un hecho. Hablando de estadística, se casan 1000 personas en el estado de Illinois. 500 parejas se van a divorciar. ¿Por qué se divorcian, hermano? Por una sola principal razón: por no querer seguir el consejo de Dios, por no querer permitir que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida. No existe otra razón. Piensen en toda la situación, o uno de los dos, esposo o esposa, es el que muchas veces endurece, uno de los dos, el corazón a las cosas de Dios. En Dios hay esperanza. Dios puede verdaderamente restaurar cualquier matrimonio, sin importar hasta qué punto de desastroso haya llegado, hermano. Dios en verdad tiene el poder para cambiar el corazón y las emociones de cualquier individuo. Es Dios. No estamos hablando de un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra o un consejero profesional.
Estamos hablando del Dios vivo y verdadero, del creador de los cielos y de la tierra, del que hizo el universo. ¿Pueden imaginarse ustedes pensando, Dios, ay, ese matrimonio yo no lo puedo rescatar? No, yo no puedo hacer nada con ese matrimonio. No, Dios nunca, hermano. Pero como somos seres, seres con decisión propia. Entonces, si el ser humano se aleja de Dios, rechaza el consejo de Dios, entonces va a recibir simplemente consecuencias. Consecuencias que suceden de una manera natural. Hay otro pasaje en Eclesiastés capítulo 2, de versículos 10 y 11. Eclesiastés es creído que lo escribió el rey Salomón. Y el rey Salomón, como tuvo riqueza más que ningún hombre, multimillonario este rey, hermano, porque Dios lo bendijo con eso. ¿Recuerdan la historia de Salomón que Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a conceder? Entonces, ¿qué le pedirían? Millones de dólares. Señor, nada más 10 millones de dólares, ¿no? Tal vez material, ¿cierto? Para tener asegurada al menos mi vida mientras vivo aquí. Pero Salomón, siendo rey de Israel, él le pidió a Dios sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Qué corazón humilde, ¿cierto? Vean, Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Dijo, Dios, dame sabiduría. Yo no puedo, para que yo sepa cómo gobernar a tu pueblo. Y Dios, como vio la humildad en él, le dio la sabiduría que necesitaba, pero aparte le dio muchas riquezas. La otra cara de la moneda es que esta persona, este ser humano, vamos a ponerlo, hermanos, le pasó, lo que hizo fue experimentar todos los placeres y cosas buenas, hablando terrenalmente para el ser humano, en la vida. Y miren lo que escribió él: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. ¿Se dieron cuenta? Mujeres, comida, al vino, lujos, todo este hombre lo experimentó, lo vivió. Y dice, ni aparté mi corazón de placer alguno. Cualquier placer, él lo satisfizo, hermano. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero, dice después el rey Salomón, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. ¿Y a qué conclusión llegó? ¿Qué dice la Escritura, hermano? Y he aquí, ok, con razón, hermano, no decían. Ok, ¿dónde estoy? 10 y 11, ok, miré luego, dice, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era nada, aire, vanidad y aflicción de espíritus, y sin provecho debajo del sol. Es decir, desde la perspectiva nada más humana y terrenal, eso es lo que todo ser humano ha experimentado, experimenta el día de hoy y experimentará, aunque tenga mucho dinero y le dé rienda a sus deseos de la carne. Hermanos, al final del día llega a no tener satisfacción, porque las riquezas y seguir los placeres de la vida no traen satisfacción. ¿Ya se han dado cuenta de eso? No traen satisfacción. Ahora, el rey Salomón, si ustedes quieren, más allá en su casa, en el libro de Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés es el capítulo 12, dice el versículo capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este:
Miren lo que concluyo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero el capítulo 11, versículo 9, miren el consejo para los jóvenes. ¿Por qué para los jóvenes es interesante? Porque los jóvenes son los que generalmente más le dan vuelo a la hilacha. ¿Sí entienden lo que digo, hermano? Vuelo a la hilacha. Rienda suelta las pasiones. Y en muchos jóvenes el día de hoy es que estamos escuchando: es mi vida, no te metas con mi vida, es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo, bla, 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 ustedes saben eso. Pero el rey Salomón en el Eclesiastés 11:9 le dice al joven: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, haz lo que quieras. Vive la vida loca, joven. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Y el capítulo 2 empieza: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Y eso es, hermanos y hermanas, lo que vemos el día de hoy. Tanto joven sufriendo horriblemente, no mantienen un matrimonio, se juntan. No es el ideal de Dios. Sexo antes de casarse no es el ideal de Dios, no es el ideal de Dios, no es la voluntad de Dios. Eso es pecado y seguirá siendo pecado para los jóvenes y para los adultos. El sexo solamente es dentro del matrimonio. Si tú no estás casado con una persona y tienes relación sexual, eso es pecado delante de Dios. No va a dejar de ser pecado. Creemos en la gracia del Señor, pero el pecado es pecado. Y vean lo que está sucediendo el día de hoy. Señoritas, hermanos, que ven un cute. Oh, he's cute. Y ya, sexo. Sexo, hermanos. Embarazada y el de los pantalones acá abajo, hermano, la chucha volteada y el tatuaje y todo, dice: no estoy preparado para eso. Mátalo, mátalo. Claro, no usa la palabra mátalo, ¿cierto? ¿Qué usa la palabra? Abórtalo, que sabemos que es matar, asesinar al bebito. Mátalo porque no estoy preparado. Es doloroso lo que está sucediendo, pero vean los placeres del ser humano, el joven, de la señorita y adulto. No se queda el adulto fuera de todo esto. Eclesiastés 7:4. El corazón de los sabios está ¿en qué, hermanos? Dice: en la casa del luto. Mas el corazón de los necios, dice el texto en inglés, de los tontos. ¿En dónde está el corazón de los insensatos, de los necios, de los fools? En la casa en que hay alegría. En la casa en que hay alegría, hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, los insensatos prefieren las fiestas o las parrandas sobre el luto o la muerte. Los necios o insensatos o fools, como dice el libro de Proverbios, son los que solo piensan en diversión y pasar un buen rato. Pero los sabios piensan en que viene el día de la muerte y que esta vida no es todo lo que hay. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Si piensa en la muerte, viene el día, voy a morir. Pero el insensato, hermano, solamente prefiere la pachanga, la vida loca, la diversión, el buen momento, sobre estar pensando bien, hermano, acerca de las acciones de la vida. Y miren otro pasaje, si quieren buscarlo, porque es pasaje grande, en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, hermanos, Nuevo Testamento. Miren lo que la Biblia enseña, capítulo 3,
Voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 5. Sí, porque no. Okay. Dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vean si no lo estamos viviendo ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a ser los tiempos peligrosos? Dice Dios, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y habrá psicólogos y psiquiatras y consejeros que van a animar a esos amadores de sí mismos a que se amen más, como lo que están diciendo el día de hoy. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Y sale la gente a marchar por lo malo y a protestar lo bueno, en contra de lo bueno. Lo estamos viendo, nos tocó vivir esa perversión, el ver hasta dónde puede llegar la mente, el comportamiento y el razonamiento de seres humanos sin el Espíritu Santo de Dios. Salen a marchar y se sienten orgullosos de ser, y ponen el pecado, hermano. Ponen la perversión de acuerdo a la palabra de Dios, pero marchan orgulloso de ser y llenen el blanco. ¿No les parece, hermano, lo que estamos viendo aquí? Traidores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, dice la Escritura. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de qué cosas, si tiene su Biblia ahí. Amadores de los deleites, más que de Dios, lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando en este momento. Y por eso son los tiempos peligrosos. Porque el ser humano se ama demasiado a sí mismo, que le importa un cacahuate todo lo demás. Por amor al igual yo, es que mata, maldice, amenaza, le importa un cacahuate el daño que pueda causar, sea en la novia, en el papá, en la mamá, en la sociedad o en el vecino. No le importa, hermanos, porque dice habrá hombres amadores de sí mismos, y aquí dice amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra de Dios. Entonces es imposible no ver esto en nuestra sociedad del día de hoy. Probablemente tenemos familiares que caen en esta categoría, ¿cierto? Probablemente tienes tú amigos que caen en esta categoría, en una de estas categorías de lo que estamos viendo. O compañeros de trabajo. Tal vez tienes compañeros de trabajo que son amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Personas que prefieren la fiesta, la pachanga, que las cosas de Dios. Y también es muy posible que tú mismo caigas en la descripción de una de ellas. ¿Por qué no? Yo no sé, yo no conozco la vida de ninguno generalmente, hermanos. Pero Dios conoce tu vida. Y yo no sé si tú te identificas en uno de estos amadores de sí mismo, que allá en tu vida aparte, fuera de aquí, del edificio llamado iglesia, vivas una vida desordenada. Yo no lo sé, pero tal vez tú caes en una descripción de aquí, amador de sí mismo, más de los deleites más que de Dios. Y 1 Timoteo 5, 6. Ahora, 1 Timoteo, si ustedes quieren, ya que estamos en 2 Timoteo, váyanse a 1 Timoteo para atrás, vayan al capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 3 al versículo 12, nada más para entender el contexto de lo que está en la pantalla, 1 Timoteo 5, 6. Pero 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, miren, dice, honra a las viudas. Entonces, Dios está hablando, se preocupa por las mujeres viudas, que ya murió su esposo. Pero dice que en verdad lo son, verdaderas viudas. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto, los nietos y los hijos, dice, a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, no debe ser necesariamente una viuda carga de la iglesia. Si tiene familia, la familia debe de apoyar ahí y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola,
espera en Dios. Verdadera viuda, hermanos. Y es diligente en oraciones, súplicas, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, ese es el versículo que está en la pantalla. Se da cuenta, vivir para los deleites, para satisfacer la carne. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hablando en experiencia. Está hablando de la comunidad cristiana. Versículo 6, versículo 7, manda también estas cosas, dice, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Qué específico es Dios, hermanos. Una viuda, pero que no sea menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viuda más joven, ¿qué dice Dios? No admitas viuda más joven. Ahora miren lo que sucedía, y esto es simplemente para nosotros poner atención también. Pero viuda más joven no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es decir, hermanos, aún cuando el creyente, hablando aquí de las viudas, hayan hecho un compromiso delante de Dios y hayan su primera fe en el Señor, cuando le dan rienda suelta a los deseos de la carne, se olvidan hasta de eso. No hemos visto cosas así en la vida cristiana, hermanos, en las iglesias. Porque cuando el ser humano, hablando de un cristiano, simplemente escoge satisfacer los deseos de la carne, le importa un cacahuate todo. Le importa un cacahuate su esposa, le importa un cacahuate sus hijos, le importa, es decir, se olvida todo lo que puede suceder. Y eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo aquí. Entonces, en otras palabras, el seguir los deseos sensuales puede hacer que el creyente olvide o ignore su devoción a Jesucristo. Y esto con toda seguridad trae serias consecuencias. Proverbios 23, 20 a 21, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ahora miren en inglés, hermanos, porque me gustó la traducción. To not be with heavy drinkers of wine. Una vez más, borrachos. Aquellos que el vino lo agarran simplemente, hermanos, sin control, los borrachos. Or with glotones eaters of meat. Porque vean, en español, si alguna persona lo toma así sin discernir, dice, no esté con los bebedores de vino, bueno, ahí va el cristiano legalista, ¿no? Ahí están tomando vino, yo no me acerco ahí. Pero si vas a las arracheras, también dicen ni con los comedores de carne. Entonces, no lo estamos interpretando bien, pero la versión en inglés, vean, con los glotones, con los borrachos. For the heavy drinker and el glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe one with rags. Es decir, la borrachera, andar con ese drowsiness, hermanos, te va a traer miseria, pobreza, es lo que está diciendo el Señor. Y lo último, con esto terminamos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Que se debería llamar el hermano Timothy Keller, escribió un libro que se llama el Dios pródigo, porque la historia, no sé por qué le enfatiza mucho al hijo pródigo, pero es el amor de Dios, del Padre. Se debería de llamar esa parábola el amor de un padre por su hijo, pero no el hijo pródigo. Pero recuerdan la historia que este padre tenía muchas riquezas, tenía 2 hijos, y el menor le dijo: papá, dame ya toda mi herencia. Eso era ofensivo, hermano, para un padre judío. Era como si su hijo deseaba que se muriera. Era prácticamente decirle: ay, papá, ya quiero que te mueras.
¿Por qué? Porque cuando se moría el padre, entonces recibía la herencia. Entonces este hijo joven, la historia dice que le dijo, dame todo, y el papá se lo dio, hermano, con dolor de su corazón. ¿Qué hizo este joven, hermano, con todo el dineral y la herencia que le dio su papá? Se fue a invertirlo, ¿cierto? A los bancos, compró, hizo negocio, lo dio a los pobres. ¿Amén, hermanos? No, qué bueno que están poniendo atención. Porque no hizo eso este joven, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Si tienen ahí en Lucas capítulo 15, versículo 3, en uno de esos pasajes, hermano, dice la Escritura, se lo gastó todo. Pero ¿cómo se lo gastó todo? ¿Porque lo dio a los pobres? En rameras, teniendo sexo, fornicando y comiendo, todo lo derrochó. Y me recuerda a boxeadores, hermanos, mexicanos y latinos y algunos de otras nacionalidades, boxeadores que ganan cuando están jóvenes millones de dólares. ¿Y saben cómo están ahorita? En la miseria. Pero derrocharon todo su dinero. ¿Saben cómo? Mujeres, o sea, sexo. Al decir mujeres es sexo. Y borracheras, parrandas. Le pagaban y se hartaban y todas esas cosas. Este joven, eso fue lo que hizo con la herencia que le dio su papá. Se lo gastó mal, para placer de la carne. Vivió para darle placer a los deseos de la carne, con sexo, fornicación y comida y borrachera. Y se le acabó. Y recuerdan que quería aún que alguien le diera de comer comida de cochinos, de marranos, de cerdos. Y la Biblia dice, ni siquiera eso le daban. Ahora, para que un judío deseara comer comida de un cerdo, que es un animal inmundo por la ley de Moisés, era ya lo peor que le pudo haber sucedido a un ser humano, hermanos, a este judío. ¿Y qué hizo, hermanos? Bueno, se lo gastó.